¿Sabes? Ni siquiera estaba buscando conocer a nadie ese día. Estaba sentada en una cafetería revisando mi teléfono. Era mi hora de almuerzo. Y entonces, ahí estaba él. Se sentó en la mesa de al lado, pero luego, de algún modo, me preguntó si podía sentarse junto a mí. Al principio me puse un poco tensa, ya sabes cómo es. Pero él fue educado, tranquilo. Con ese tipo de confianza extraña, no arrogante, no, más bien como si supiera que estábamos destinados a encontrarnos. Dijo, he estado buscándote toda mi vida. Claro que me reí, pensé, aquí vamos otra vez. Pero no estaba bromeando. Había esta quietud en sus ojos. No era drama, no era una frase de ligue, solo calma. Y por alguna razón, funcionó. Terminamos hablando durante como una hora, de cualquier cosa, películas, café, tonterías. No intentó profundizar, no hizo preguntas raras, solo escuchaba, ¿sabes? Y era tan desconocido. Me pidió el número. Me escribió esa misma noche, sin memes tontos, sin mándame una foto de esas tonterías. Se sentía adulto, real. Y en mi cabeza apareció esa vocecita, cuidado, esto es demasiado bueno para ser verdad. Pero la aparté, como, vamos, déjate intentar. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir dudando de todos? Empezamos a vernos, tranquilamente, sin fuegos artificiales al tercer día, sin declaraciones intensas. Simplemente me sentía atraída hacia él, de una forma tranquila, real, y todo parecía estar bien, pero a veces se desconectaba, como que estaba ahí físicamente, pero ido, solo mirando al vacío, callado. Yo preguntaba, ¿dónde te fuiste? Y él sonreía, aquí mismo, pero por dentro, no sé, se sentía hueco. ¿Sabes a qué me refiero? Al principio pensé, tal vez está cansado, pasando por algo. Quizás solo no es del tipo que se abre de inmediato. Yo tampoco lo soy. No le suelto mi vida entera a cualquiera en el primer día. Pero luego hubo una noche, estábamos en su casa charlando con una copa de vino. Me contaba sobre su época viviendo en Austin. Dijo que alquilaba una casa con un amigo, que solían ir a navegar en el lago Travis. Y me congelé un segundo, porque al principio, justo cuando nos conocimos, me había dicho que había vivido solo en Austin y que el bote era de su tío. Misma historia, diferente versión, y ni siquiera se dio cuenta. Solo siguió bebiendo su vino y hablando. Y yo me quedé ahí pensando, ¿ni siquiera recuerdas lo que me contaste antes? Quizá no era nada. Quizá se le olvidó. Pero yo no lo olvidé. No dije nada. Sonreí, como si no me hubiera dado cuenta, pero mi mente empezó a girar. ¿Sabes qué es raro? La vida parece estar bien, hasta que deja de estarlo, hasta que pequeñas cosas empiezan a molestarte, cosas que no quieres notar, pero que siguen tocando por dentro de tu cabeza. Él empezó a comportarse un poco raro, no distante exactamente, solo fallando. Como un minuto estaba ahí por completo y al siguiente se iba. Estábamos sentados uno al lado del otro, él revisando su teléfono, yo decía algo y él, Perdón, ¿qué dijiste? Y estaría bien, una vez. Pero esto pasaba mucho. Y mira, no soy del tipo paranoico, pero él siempre tenía algo pasando. Reuniones tarde, llamadas aleatorias. ¿Y sabes qué fue lo que más me afectó? Cada vez que me acercaba, de repente apagaba la pantalla. ¿Conoces ese movimiento? Ese clic rápido y pantalla negra. Una vez incluso bromeé. ¡Wow! Misión secreta. Y él sonrió. Sí, asuntos del gobierno. No preguntes. Jaja, divertidísimo, excepto que yo no me reía. Aún así, le di espacio. Me dije que solo era reservado, que necesitaba tiempo para abrirse, ¿verdad? Quizás solo necesitaba su espacio, pero incluso cuando estaba ahí mismo, al lado mío, sentía como si estuviera detrás de un cristal, viendo pero sin estar. Nos sentábamos a ver una película entera, y él pasaba todo el tiempo deslizando el dedo por su feed, y yo
Fingía que no me molestaba, como una especie de audición silenciosa para novia genial del año. Pero las grietas empezaron a notarse. Seguía cambiando sus historias. Sobre el trabajo, un día era consultor de marketing, al siguiente, estaba en análisis de datos. Sobre su ex, primero era no hablamos para nada. Luego fue, me llamó el otro día, quería ayuda con el niño. Perdón, ¿qué niño? Nunca había mencionado ningún niño antes. Aún así, no pregunté, porque tenía miedo. Miedo de lo que podría escuchar. Decía que se fue a Santa Bárbara el fin de semana, pero 2 días después mencionaba haber pasado ese mismo fin de semana lavando su coche en casa. Digo, vamos, no puedes estar en 2 lugares al mismo tiempo a menos que seas un personaje de Marvel. No era una gran cosa en particular. Era ese goteo constante de rarezas, esa sensación creciente de que algo simplemente no cuadraba. No lo confronté, solo observé, escuché. Y cuanto más prestaba atención, más sentía ese dolor en el estómago. No sospecha, no celos, solo ese susurro, ese silencio pesado que dice, algo no está bien, y quizá lo estaba imaginando todo. Quizá había visto demasiados programas de crímenes, quizá estaba agotada, quizá, pero por otro lado, quizá no. Era de mañana. Ambos nos estábamos preparando para ir al trabajo, y de repente, así sin más, dice, oye, ¿tienes $200 que me puedas prestar? Solo hasta el viernes. Se retrasó mi cheque. Yo me quedé allí, en pijama, sosteniendo mi café como, ¿espera qué? Lo dijo tan casualmente, como si todo el tiempo nos pidiéramos efectivo, como si esto fuera normal. Parpadeé. Sí, supongo. ¿Qué pasó? Y entonces vino la historia. Ya sabes, ese tipo de historias. Una ensalada de palabras corporativas sin sentido. Error de nómina, contabilidad está fuera de la ciudad, el dinero está en el limbo. Todo muy vago, muchas palabras. 0 explicación real, pero, claro, se lo di. Por supuesto que se lo di. Quiero decir, eran solo 200, no soy tacaña. Y además, era mi chico. Pasa, ¿no? Luego otro día. Necesitaba dinero para gasolina. Luego para la factura del teléfono. Luego un poco más. Solo una transferencia temporal. Cada vez era pequeño. Solo hasta la próxima semana. Solo hasta que el cliente pague. Solo hasta que pase la transferencia. Nunca era suficiente para encender una alarma por sí sola, pero empezó a acumularse. Incluso una vez bromeé con una amiga. Resulta que mi príncipe no tiene caballo. Creo que yo soy el caballo ahora. Nos reímos. Romance, versión años 2020. Pero luego empezó a pasar menos tiempo en casa, especialmente por las noches. Trabajo, decía, grandes negocios, fechas límite ajustadas, reuniones tardías. Todo sonaba razonable. Si no mirabas demasiado de cerca, siempre lo decía con tanta seguridad, sin tartamudear, sin culpa, como alguien que tiene su historia bien ensayada. Entonces, una mañana, volvió justo antes del amanecer. Dijo que había trabajado toda la noche, exhausto, callado. Me acerqué para besarlo. Solo un roce, su cuello, su muñeca. Se estremeció. Perdón, amor, estoy muerto, noche loca. Asentí, sonreí. Está bien. Tiró su camisa en la silla. Se desplomó en la cama. Quedó frito. Y yo levanté esa camisa. La llevé a mi rostro y el olor me golpeó. Dulce, pesado, femenino, no mío. Me quedé ahí, sosteniendo la camisa como si fuera una prueba, y mi cerebro pensó, dijo que estuvo trabajando toda la noche. Entonces, ¿de dónde salió el perfume? Y después, quizá no sea nada, quizá solo sea el ambientador de la oficina, o alguien lo abrazó, claro. Solo una fragancia perdida, flotando por el pasillo, aterrizando en su cuello como polvo de hadas. Quiero decir, las oficinas están llenas de mujeres con perfumes de diseñador, lanzándose accidentalmente sobre las camisas de los hombres, ¿verdad? Él tropieza en la sala de descanso, cae. Oh no,
directo en el regazo de una compañera usando Guerlain. Totalmente plausible, doblé la camisa, la puse de nuevo en la silla y salí de la habitación. Bajé las escaleras y todo lo que podía pensar era: ¿cuántas más de estas coincidencias voy a fingir no ver? Tal vez era hora de dejar de esperar y empezar a mirar la verdad, las señales, a él y quizá a su teléfono. Esperé hasta que su respiración se volvió estable. Ese ritmo suave, descuidado, de alguien que cree que sus secretos están a salvo. Su teléfono estaba ahí mismo, en la mesita de noche. Lo levanté como si pudiera explotar, como si estuviera desactivando una bomba. Un movimiento en falso y ¡boom! Todo mi mundo volaría en pedazos. Pero me dije, si no reviso ahora, nunca me lo voy a perdonar. Me llevé el teléfono al baño, con las manos temblando, el corazón golpeando. Traté de abrir el mensajero. Fallé el icono 3 veces. Así de mal me temblaban los dedos. Sentía la garganta como si hubiera tragado hielo. Primer nombre en sus chats recientes, Jill. El último mensaje de ella. No puedo darte otros $300. ¿Qué? ¿Le pidió dinero también a Jill? Yo le había dado dinero. ¿Por qué le pedía a alguien más lo mismo? Seguí leyendo. Te amo, Jill. Estoy trabajando hasta tarde hoy. Plazos. Te veo por la mañana. Te amo, Jill. Disculpa. Y espera. ¿Qué noche fue esa? Porque recuerdo esa noche. Estaba en mi casa, durmiendo en mi cama. Pedimos pizza, ¿recuerdas? Se quedó dormido abrazando una almohada. Entonces, exactamente cuándo le escribió a Jill. ¿Y dónde estuvo las otras 3 noches esta semana cuando dijo que el trabajo era una locura? Oh, Dios. Estaba con ella. Sentí vértigo, como si cayera dentro de mi propio cuerpo. Seguí deslizando. Otro chat. Hola, amor. ¿Puedes enviarme $700? Mi tarjeta está congelada y tengo que salir de la ciudad urgente. Otra mujer. No Jill, no yo. Y otra, cada chat. Un nombre de mujer. Sin compañeros de trabajo, sin amigos, sin grupo de fútbol fantasy. Solo. Cariño. Bebé. Mi amor. Cada uno con pedidos de dinero, con dulces mentiras, con excusas. Y luego, Stephanie. Esa jamás la olvidaré. ¿Dónde diablos estás? Me debes $5,000. Devuélveme mi coche, imbécil. Me detuve. La sangre se me heló. Esto no era un malentendido. No era, oh no, salí accidentalmente con un coqueto. Era un patrón, un plan, una estafa. Miré hacia el dormitorio. Él seguía dormido, tranquilo, como un hombre sin una sola preocupación en el mundo. Me había pedido que lo cubriera hasta el lunes justo ayer, como si no fuera nada. Pero ahora sabía. Estaba viviendo de todas nosotras. Coloqué el teléfono exactamente donde estaba. Salí de la habitación, al balcón, al aire frío y silencioso. En algún lugar allá afuera, Jill probablemente también estaba despierta, todavía pensando que era especial, todavía esperando. Respiré hondo y supe lo que tenía que hacer. Tenía que llamarla y decirlo en voz alta. Jill, tenemos que hablar. Nos está mintiendo a las 2. No podía esperar más. Cada minuto se sentía como una eternidad. Mi dedo, temblando por 3ª vez, finalmente marcó el número. Esto era. Ese momento en el que la verdad tenía que decirse en voz alta. Jill, hola, soy Katy. Nos ha estado mintiendo. Silencio. Sentí esas palabras caer como piedras en el agua profunda. Y luego, nada. Un silencio pesado, cargado. Ella no dijo ni una palabra, pero yo sabía que ya había salido. No podía guardármelo más. No podía seguir sentada en este pantano de medias verdades y sombras. ¿Quién miente? ¿Quién eres? Me llamo Katy, y Richard nos ha estado mintiendo a las 2. Duerme en mi cama. Y mañana supongo volvería a la tuya. Empecé a contarle todo. Cómo tomé su teléfono porque sabía
Si no lo decía ahora, nunca me lo perdonaría. Todo se estaba desmoronando. Le conté cómo abrí los mensajes, y el primero que vi era de ella. Te estaba pidiendo dinero, Jill, y no lo vas a creer. También me pidió dinero a mí. Le ha estado pidiendo a cada mujer con la que habla, a cada mujer con la que vive. ¿Lo entiendes, Jill? El mismo guión, palabra por palabra. ¡Oh, Dios mío! No puedo creerlo. No la dejé detenerse a procesarlo. Seguí hablando. Las mismas excusas. Mi tarjeta está bloqueada. El trabajo retrasó mi pago. Necesito dinero para gasolina. Cada vez él desaparecía en la oscuridad, y nosotras nos quedábamos esperando, porque queríamos creer. Luego le conté sobre Stephanie. $5,000. Le quitó su coche. Sí, su coche. ¿Puedes imaginar eso? No solo estaba pidiendo dinero, estaba tomando cosas, como un ladrón, pero dentro de nuestras casas. No podía entender por qué no lo vi antes, por qué ignoré todas las señales. Él estaba ahí mismo, y aún así, tan lejos. Cada mensaje era la misma mentira. No solo estaba robando dinero, estaba destruyendo la confianza, arruinando vidas. Le conté lo que vi en su chat. Voy a trabajar hasta tarde, te veo por la mañana. Pero esa noche estaba conmigo. Pedimos pizza. Se quedó dormido abrazando una almohada, y cuando me dijo que trabajaría toda la noche, estaba con ella. Ahí entendí. Esto no era descuido, era toda una realidad construida, y nosotras éramos personajes en su pequeño espectáculo. Él sabía exactamente lo que hacía. Sabía mentir. Sabía cómo hacerlo sonar como amor. Pero ahora sabemos. Tú y yo. Ahora lo sabemos. Respiración profunda. No podía soportarlo más. La ira dentro de mí no era rabia, era claridad. Tenía que hacer algo, porque si no lo deteníamos, seguiría haciéndolo. Y la próxima mujer pasaría por todo esto también. Tenemos que llamar a la policía. Pausa larga. Esto no era solo un corazón roto, era un patrón, un depredador, usándonos. Teníamos que acabarlo. Jill no dice nada. Otra pausa. Y luego, ella dijo que sí. Eso fue todo. Ya no había vuelta atrás. Ya no estábamos solas. Y por primera vez, sabíamos exactamente qué hacer. No perdimos ni un segundo. Jill y yo corrimos directo a la comisaría. Teníamos que llegar antes de que anocheciera, antes de que Richard se presentara en su casa. Todo giraba en mi cabeza. El tiempo se acababa. No podíamos arruinarlo. No podíamos perder ni un minuto. Nos sentamos frente a los oficiales, sin guión, sin preámbulos. Cada minuto contaba. Les contamos todo, sin endulzar nada, sobre Richard, cómo se metió en nuestras vidas, cómo nos manipuló, cómo nos pidió dinero. Se retrasó mi pago. Se me descompuso el coche. No pasó la transferencia. ¿Puedes mandarme algo ahora? Siempre el mismo guión. Pero lo peor de todo, en uno de los chats, descubrimos que le robó el coche a una mujer. Eso captó la atención de los policías. El momento en que lo dijimos, todo cambió. Les dijimos que se hacía llamar Richard Boyle, pero honestamente, ni siquiera estábamos seguras de que ese fuera su verdadero nombre. Podía ser inventado. Podía estar ocultando algo. Lo que vimos probablemente solo era la punta del iceberg. Sabíamos que no teníamos tiempo. Si no actuábamos ya, desaparecería. La policía se mantuvo tranquila, pero podía verlo. Lo entendieron. Sabían que era urgente. ¿Dónde está ahora?, preguntó uno de los oficiales, y Jill, con la voz un poco temblorosa, dijo: se supone que vendrá esta noche, siempre viene. Podía oír el miedo en su voz, verlo en sus ojos, pero no había vuelta atrás. Tengo miedo, susurró. ¿Y si algo sale mal? Apoyé mi mano en su hombro y dije en voz baja: no te preocupes, Jill, estoy contigo, lo esperaremos juntas, en tu casa. Ella asintió. Las dos sabíamos. Esto era todo. Estábamos al borde de algo grande. Anochecía.
La casa de Jill, el cielo oscuro, todo en silencio. Pasos, el sonido de la puerta crujiendo al abrirse. «Hola, amor, ya llegué», llamó Richard quitándose el abrigo. «Día pesado en el trabajo». Sonaba igual que siempre. Esa sonrisa relajada, ese encanto despreocupado. Pero en cuanto nos vio, algo cambió. Se congeló. Levantó las cejas. «¿Qué haces aquí?», me dijo. «¿Por qué están las dos aquí?». Pausa. Nos quedamos en silencio. Y justo entonces, la puerta se abrió de golpe. La policía irrumpió. Rápido, enfocado. «Richard Boyle queda arrestado por fraude, robo y engaño», gritó uno de ellos, fuerte y claro. No peleó. No gritó. Ni siquiera intentó huir. Solo se quedó ahí, como si ya lo supiera. Como si siempre hubiera sabido que terminaría así. Soltó un suspiro, como diciendo por fin, se acabó. Los oficiales lo esposaron y siguieron trabajando. Él permaneció inmóvil. Su rostro lucía cansado, como si no estuviera sorprendido. Cuando se lo llevaron, Jill y yo nos quedamos en silencio. Me sentí vacía, no victoriosa, solo liberada, libre de sus mentiras, del juego. Nos dejamos caer en el sofá, sin decir una palabra. Sabíamos que muchas cosas habían cambiado, pero eso no lo hacía más fácil. Finalmente, Jill soltó una risa nerviosa y dijo: «Creo que necesitamos un trago». Estábamos sentadas en el sofá, copas de vino en mano. Silencio. No el incómodo, solo quietud. No necesitábamos decir nada, pero por dentro todo se sentía congelado. «Bueno, vaya paseo», dije finalmente. Y así estallamos en carcajadas, como dos tontas que cayeron en la misma trampa. Pero no era una risa amarga, era liberadora. Nos reíamos de nosotras mismas, de lo absurdo de todo, porque en serio, ¿qué más podíamos hacer? ¿Dejarnos romper? A medida que la risa se desvanecía, las preguntas regresaban. Dejé mi copa en la mesa y simplemente me quedé ahí sentada. ¿Cómo no lo vimos? ¿Cómo creímos durante tanto tiempo que era quien decía ser? No somos ingenuas, y sin embargo, de algún modo, nos atrapó. Entró en nuestras vidas, y pensamos que era una señal. Resultó ser solo una historia, un cuento de hadas bien ensayado, y nosotras fuimos el público, de nuevo. Jill estaba callada, sumida en sus pensamientos. Ambas sabíamos que esto podía pasarle a cualquiera. ¿Viste cuántas mujeres había en sus mensajes?, dijo finalmente. Pudo haber sido cualquiera. Ni siquiera somos las primeras. Asentí, pero aún así. ¿Cómo no lo vimos? Siempre pensé que era buena leyendo a la gente, pero el problema es, la confianza no viene de la lógica, viene de lo que sientes, y nos sentimos seguras con él. Ese fue el truco. «Bueno, Jill», dije alzando mi copa, «por los hombres cuyo secreto más oscuro sea una multa de estacionamiento impaga». Ella resopló, chocó su copa con la mía. Un poco de vino se derramó. «Sí, y porque sus noches largas de trabajo realmente signifiquen trabajo. Y no acurrucarse en otro departamento hablando de pagos retrasados». Volvimos a reír. Esa risa aguda y honesta, como el chocolate amargo que pica antes de derretirse. ¿Sabes qué es lo que más duele? Jill se recostó. Sabía que algo no cuadraba. Todas esas desapariciones, el tema temporal del dinero, pero seguí diciéndome, «Bah, los hombres son así. No es gran cosa». «Oh, sí», puse los ojos en blanco. «No es gran cosa. Como el perfume en su camisa que no era mío. O las dos versiones de cómo conoció a su tío con el barco. O descubrir de repente que tenía un hijo a los 6 meses de relación». «Sí, pero no hagas una escena», saltó Jill, burlándose de sí misma. «No exageres. No seas esa chica». Y mientras tanto nosotras necesitábamos zapatillas para seguirle el paso en su maratón de libertad, corriendo por los apartamentos de otras mujeres, añadí. Y nos desternillamos otra vez. Entonces Jill de repente se puso seria.
¿Te das cuenta de que podríamos haber pasado otro año así? Silencio de nuevo, pero esta vez pesado. Porque queríamos creer, dije en voz baja. No en él, sino en la idea de él, en la fantasía, que solo estaba emocionalmente no disponible o trabajando en sus cosas. Sí, dijo Jill con sequedad. 5 años de mal momento con 10 mujeres en marcación rápida. Trágico de verdad. Pero ahora sabemos, tomé otro sorbo. Si en la primera cita dice, he estado buscándote toda mi vida, eso no es romance, es una bandera roja con banda sonora. Y si tiene más problemas bancarios que yo síndrome premenstrual, no es mala suerte, intervino Jill. Es su trabajo de tiempo completo. Volvimos a chocar las copas, esta vez por las ilusiones muertas. Ok, basta de lloriqueos, dijo Jill sacudiéndose la pesadez. Hagamos una lista. ¿Cómo no enamorarse de otro Richard 2.0? Oh, esta me la sé, dije agarrando el móvil. Nota 1. Si te pide dinero más veces de las que te besa, no es un novio, es un agente de préstamos. Nota 2. Si su trabajo es top secret y sus compañeros son fantasmas, no trabaja en análisis de datos, es un estafador. Nota 3. Si todas sus ex están locas, tal vez él las volvió locas. Seguimos agregando a la lista, riendo más fuerte cada vez. Y con cada línea, el peso sobre nuestros hombros se hacía un poco más liviano. Y la regla de oro, dije, levantando el dedo como una profeta. Si tu instinto grita, huye, no lo calles con, no seas paranoica, solo corre. Jill suspiró, dejó su copa y me dio un abrazo repentino. Gracias, por llamarme, por no dejarme perder otro año en ese cuento de hadas podrido. La abracé de vuelta. Oh, por favor, me reí. Ahora tenemos una historia épica de ruptura y una excusa válida para beber vino un miércoles y llamarlo terapia. Hubiéramos brindado de nuevo, por la verdad, por la risa, por finalmente saber mejor. Pero el vino se había acabado, y también la paciencia, y gracias a Dios por eso. Y sí, Richard, si estás escuchando, ya encargamos camisetas a juego que dicen, sobreviví a ti, y fue mi mejor ruptura.